Buenas. A ver, si pensamos en Salamanca, en pleno corazón de esta ciudad patrimonio de la humanidad, hay algo que es único. Hay un conjunto monumental que es una auténtica pasada. Dos catedrales. Pero no una al lado de la otra, no. Están unidas, fusionadas. Esto es algo rarísimo, porque lo normal era que al construir una catedral nueva, la vieja se tirase abajo. Pero aquí la historia fue muy distinta. Vamos a meternos de lleno en la increíble aventura de cómo la catedral vieja ha logrado sobrevivir 900 años. Y claro, aquí está la pregunta del millón, la que nos va a guiar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esta ciudad para que decidieran conservar su templo medieval en vez de demolerlo, que era lo que se hacía siempre? Esa decisión, que en su momento fue muy práctica, acabó creando un diálogo increíble entre dos épocas, dos estilos, dos mundos. Un diálogo que hoy podemos leer directamente en la piedra. Así que, venga, vamos a conocer a las protagonistas. Por un lado tenemos a la Catedral Vieja, una joya del románico y del primer gótico que nació allá por el siglo XII. Y por otro, la que impresiona por su tamaño, la Catedral Nueva, un gigante del gótico tardío y del barroco que se tiraron construyendo desde el siglo XVI hasta el XVIII. Son como dos hermanas de piedra, cada una de su padre y de su madre, pero con un destino que las unió para siempre. Vale, la clave de todo es esta. Cuando en 1513 se pusieron a construir la nueva lateral, la idea original, era tirar la vieja. Lo que pasa es que la construcción se alargó una barbaridad, más de 200 años. Y claro, durante todo ese tiempo, la Catedral Vieja tenía que seguir funcionando para las misas y todo lo demás. Con el paso de las décadas, la gente empezó a mirarla con otros ojos. Se dieron cuenta del valor artístico e histórico que tenía, y la idea de destruirla, pues se volvió impensable. Se salvó por lo que era, y también porque el tiempo jugó a su favor. Pero, a ver, para entender de verdad por qué tenía tanto valor, por qué se empeñaron en salvarla, hay que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Porque la Catedral Vieja no se pensó solo para rezar, ni mucho menos. En el siglo XII, Salamanca era pura frontera, un lugar de mucho ajetreo. Y esto se ve perfectamente en su apodo. La llamaban la Fortis Salmantina, o sea, la Fuerte Salmantina. Y ojo, que no es una metáfora, es que lo ves en todo. Los muros, que son anchísimos, las torres, que eran de vigilancia, todo, absolutamente todo, estaba pensado para una doble función. Por un lado, ser un centro de fe, claro, pero por otro, y casi más importante, ser un castillo, una fortaleza para defender la ciudad. Y si hay algo que todo el mundo reconoce de la Catedral Vieja, la mires desde donde la mires, es esa cúpula tan espectacular que tiene, el cimborrio. De verdad es que no hay otra igual. La gente la conoce como la Torre del Gallo. Es que el diseño es una auténtica pasada. Forma parte de un grupito muy selecto de cúpulas, los cimborios del Duero, que tienen un aire francés muy claro. Pero lo que te deja con la boca abierta es la ingeniería que hay detrás. Fíjense, tiene un sistema de doble cúpula, una dentro de otra, para repartir bien el peso. Por fuera está recubierta con esas escamas de piedra que le dan un aspecto casi de pez, súper original. Y claro, arriba del todo, la famosa veleta del gallo que le da el apodo. Una maravilla de la ingeniería de la época, vamos. Venga, vamos para adentro. Porque si por fuera impresiona como fortaleza, lo de dentro es como abrir un cofre del tesoro. Y menudo tesoro, uno de los más grandes del arte gótico de toda Europa. 53. Que se nos quede grabado este número. 53 obras de arte distintas que juntas forman una sola pieza monumental. Hablamos, claro, de las 53 tablas que forman el retablo mayor. Lo crearon unos hermanos italianos, los Delli, allá por la década de 1440. Es como un libro de imágenes, pero a lo bestia, que te va contando la vida de la Virgen y de Cristo, escena a escena. Y todo culmina arriba, en la bóveda, con un fresco del juicio final que es simplemente impresionante. Y no es ninguna exageración. Es que los documentos de la época ya lo decían. Incomparable en toda Europa. La calidad que tiene, el tamaño y sobre todo que siga ahí en su sitio original, todo eso lo convierte en algo único en el mundo. Pero esperen, que hay más. La Catedral Vieja esconde otro secreto, y este es uno que cambió la historia no solo de Salamanca, sino de toda la cultura de Occidente. Fue muchísimo más que una simple iglesia. Y este dato es increíble, de verdad. Resulta que aquí mismo, en su claustro, en sus capillas, empezaron a darse las primeras clases de lo que, con el tiempo, se convertiría en la famosísima Universidad de Salamanca. Hablamos de una de las más antiguas y prestigiosas de Europa, al nivel de Bolonia, París u Oxford. Es que es literal, el saber nació entre estas paredes. Si vemos las fechas, se entiende todo. Miren, en el siglo XII ya se daban clases en el claustro, en la llamada Escuela Catedralicia. Luego, en 1218, ¡zas!, esos estudios se fundan oficialmente como universidad. Y el vínculo era tan fuerte que hasta 1843, casi nada, los exámenes de grado se seguían haciendo aquí, en la capilla de Santa Bárbara.
Imaginen lo que tenía que ser defender una tesis en un sitio así, la presión. A ver, vamos a recapitular. Tenemos una fortaleza, un tesoro artístico y la cuna de una de las universidades más importantes del mundo. Ya empezamos a entender por qué no la tiraron abajo, ¿verdad? Pues agarraos, porque la historia de cómo sobrevivió es todavía más increíble. Claro, si las pones una al lado de la otra y las comparas, las diferencias son brutales. El estilo, los siglos, hasta quién están dedicadas, son dos mundos completamente distintos. El románico de la Torre del Gallo frente al gótico tardío de la fachada plateresca de la nueva. Y aún así, ahí están, viviendo juntas en una especie de abrazo forzado que, la verdad, es fascinante. Claro que este abrazo tuvo un precio. Que la Catedral Vieja siga hoy en pie no salió gratis, ¿eh? Tuvo que hacer un sacrificio, uno muy físico. Fíjense, el muro sur de la Catedral Nueva se apoya directamente sobre el muro norte de la Vieja. Tuvieron que reforzarlo, claro. Y al hacerlo, le comieron un trozo a una de las naves laterales de la antigua. Están literalmente una apoyada en la otra, como si se necesitaran para seguir en pie. Entonces, si lo resumimos, ¿cuáles fueron las claves de su supervivencia? Se podría hablar casi de 3 milagros. El primero, su utilidad. Como la construcción de la nueva tardó 220 años, la vieja siguió abierta para el culto. El segundo, su valor. La gente se dio cuenta de la joya que era y separó el plan de demolición. Y el tercero, su fuerza bruta. Sobrevivió al terrible terremoto de Lisboa de 1755. Y ojo, que ese terremoto dañó gravemente la Torre Nueva y el claustro, pero a la vieja fortaleza ni la despeinó. Y lo mejor de todo es que hoy podemos vivir esta historia en primera persona. Hay una visita que se llama Hieronymus, por el nombre de su primer obispo, que te permite subir a sus torres, caminar por los tejados y vamos, es casi como tocar 900 años de historia con las manos. Y las vistas de la ciudad desde allí arriba, pues son las mismas que tenían los vigilantes en la Edad Media. Y con esto llegamos al final, y nos queda una última reflexión. Cuando uno mira este conjunto, no está viendo solo arquitectura. Es una lección en toda regla sobre cómo el pasado puede sobrevivir, adaptarse y formar parte del presente. Después de 900 años de historia, de guerras, de terremotos, ¿qué es lo que nos están contando estas piedras? Quizás nos hablan del valor de no olvidar, de cómo evoluciona la fe y, por encima de todo, de una increíble capacidad de supervivencia.